Señoras y señores, de la Judicatura, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, municipios y juntas de protección de derechos, y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el proyecto de Sistema de Alerta y Respuestas Temprana, SART, les dan la más cordial bienvenida al acto de presentación de resultados de la aplicación del Sistema Nacional de Medidas de Protección para niñas y mujeres víctimas de violencia. Este sistema es implementado desde el año 2020 como un aplicativo que brinda apoyo oportuno e integral y garantiza el acceso a la justicia a quienes sufren actos de violencia. Saludamos a las autoridades e invitados que nos acompañan esta mañana, a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, al doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, al magíster Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, a la máster Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, al doctor Francisco Ceballos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a la ingeniera Rosa Tapia, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, a la doctora Catherine Muñoz, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, a los señores vocales del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan José Morillo, el doctor Fausto Murillo Fierro. Saludamos también a juezas y jueces de Corte Nacional de Justicia y unidades judiciales de violencia contra la mujer que se encuentran enlazados vía Zoom, a la señora Lena Sabelli, coordinadora residente de la Oficina de Naciones Unidas en Ecuador, a la señora Matilde Mort, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, al señor Juan Enrique Quiñones, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a la doctora Lola Valladares, oficial de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, directores nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura, presidentes de Cortes de Justicia del país, tenientes políticos, miembros de juntas de protección de derechos, y también saludamos a más de 260 invitados que se encuentran enlazados vía Zoom y a los 300 usuarios que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live. Saludamos también a delegados de diferentes instituciones del Estado y organismos internacionales. A continuación, les invitamos a conocer a través del siguiente video el funcionamiento del sistema de medidas de protección para víctimas de violencia. Adelante, por favor. En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han vivido algún tipo de violencia durante su ciclo de vida, y de estas, el 80% no ha denunciado estos hechos. Mujeres y niñas del Ecuador no están solas. Si has sufrido algún tipo de violencia, no dejes que la situación empeore. No permitas que la violencia acabe con tu vida. El Consejo de la Judicatura te acompaña con la habilitación del módulo virtual de medidas de protección para que la solicites sin denuncia. Acude a la tenencia política de tu parroquia rural o a las juntas cantonales de protección de derechos de tu municipio. Allí, de manera virtual y sin que tengas que trasladarte físicamente a la unidad judicial, las y los jueces recibirán tu petición y responderán por esta vía. Así, las medidas de protección solicitadas te llegarán el mismo día para su ejecución, garantizando tus derechos. Hemos protegido a 1.200 víctimas de violencia. El Consejo de la Judicatura, en trabajo coordinado con el Ministerio de Gobierno y las alcaldías, puso en funcionamiento este módulo desde noviembre del 2020. Hasta la fecha, están habilitadas 800 dependencias, 454 tenencias políticas, 145 juntas de protección de derechos, 177 comisarías nacionales y 24 intendencias de policía. Consulta en www.funcionjudicial.gov.es, los sitios donde está disponible la atención virtual y las medidas de protección administrativas vigentes. Mujer, estamos contigo. Dile no a la violencia. Mantenemos el compromiso por el derecho de una vida libre de violencia. El Consejo de la Judicatura continúa construyendo un servicio de justicia para la paz social. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales.
Luego de ver este video, aprovechamos la oportunidad para agradecer también la presencia de las representantes del movimiento de mujeres del país. A continuación tenemos la intervención de la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, quien expondrá los primeros resultados de la implementación del módulo externo SATYE, medidas de protección. Muy buenos días con todas y con todos. Doctora Maribel Barreno Belín, señor doctor Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro, vocales del Consejo de la Judicatura, señor doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, magíster Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, doctora Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, doctor Francisco Ceballos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, ingeniera Rosa Tapia, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, doctor Pedro Crespo, director general del Consejo de la Judicatura, señora Lena Sabelli, coordinadora residente de la Oficina de Naciones Unidas en el Ecuador, doctora Matilde Mort, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señor Juan Enrique Quiñones, representante adjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Doctora Miriam Moya, coordinadora de proyectos del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana. Juezas y jueces, magistradas, magistrados de la Corte Nacional de Justicia, cortes, tribunales, unidades judiciales de violencia contra la mujer, directores nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura, presidentes de Cortes Provinciales de Justicia del país, magíster Rosa Jiménez, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública, psicóloga Alejandra Guerrón, asociada del programa del Área de Eliminación de Violencia contra la Mujer, ONU Mujeres, autoridades administrativas, miembros de juntas de protección de derechos, representantes de los movimientos de mujeres, medios de comunicación, señoras, señores, invitados. El concepto de democracia solo tendrá significado verdadero y dinámico cuando las políticas y la legislación nacional sean decididas conjuntamente por hombres y mujeres y presten atención equitativa en virtud de sus aptitudes de estas dos partes integrantes de la población, así lo dice el Plan de Acción de Beijing. Saludamos a todas las mujeres de nuestro país. También saludamos a nuestras servidoras de la función judicial, a las señoras magistradas, presidentas de cortes provinciales, directoras, subdirectoras, juezas, trabajadoras, así como a las mujeres que componen esta sociedad civil ecuatoriana al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Es un mes porque un día no es suficiente para la reflexión a la que nos convoca esta memoria de las mujeres que murieron luchando por la reivindicación de sus derechos laborales. Por tanto, el Consejo de la Judicatura ha convocado a acciones durante todo este mes. Lo hemos denominado Mes de la Mujer. Hay que recordar también en nuestro país a mujeres que han construido las sólidas bases de un Estado, a aquellas como Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, aquella como Matilde Hidalgo de Prócer, quien ejerció el voto por primera vez en el Ecuador. Y hay muchas: Marieta de Ventimilla, Mariana de Jesús, Rosa Cabeza de Vaca, Hermelinda Urbina, Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, mujeres a las que en este mes el Ecuador entero debería rendir tributo, y a veces nos olvidamos de ellas. Pero no podemos hacerlo, porque así
Como lo dijo Dolores Cacuango, somos como la paja del páramo, que aunque nos arranquen volvemos a crecer. Eso somos también las mujeres. Desde enero hasta este día se registran 23 femicidios en el Ecuador. 65 de cada 100 mujeres registran algún momento de su vida algún tipo de violencia de género. En el ámbito laboral, por lo menos 20 de cada 100 mujeres han experimentado también violencia de género a lo largo de su vida. Estas cifras no hacen más que confirmar el necesario compromiso de trabajo interinstitucional al que estamos convocadas todas las instituciones. El Consejo de la Judicatura, desde su cuarto eje de acción, ha venido implementando múltiples acciones y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la cobertura especializada, la coordinación interinstitucional y el modelo de atención no revictimizante. Estas son las 3 líneas de acción dentro de nuestro cuarto eje de gestión, el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Dentro de la primera línea, en cuanto a cobertura especializada, tenemos, según la gráfica, el 70% de la población ecuatoriana, es decir, alrededor de 12 millones de personas, está cubierta por justicia especializada, con unidades de violencia, ¿verdad? Y luego a las unidades de violencia, en los lugares en los que éstas no llegan, está cubierto también la población con unidades judiciales que comparten competencias. Según la gráfica, entonces, el número de unidades judiciales especializadas son 39, el número de cantones cubiertos 55 y el porcentaje de la población llega al 70% aproximadamente. En unidades judiciales que comparten competencia tenemos 131 unidades en 166 cantones con un 31% de la población cubierta, lo que nos hace concluir que tenemos un 100% de la población cubierta. Hemos incrementado 9 unidades especializadas en Tena, Azogues, El Carmen, Lago Agrio, Francisco de Orellana, Morona, Santiago, Santa Cruz y las 2 últimas y de reciente creación, Pelileo y Yanzasa. Actualmente las 24 provincias del país cuentan al menos con una unidad especializada en materia de violencia. Y esto es fundamental, porque no solamente estamos hablando de cobertura, sino además de cobertura especializada. Más de 300 servidores están incorporados a las unidades de violencia con el plan de implementación de la ley para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Hemos conformado los equipos técnicos y los equipos jurisdiccionales. Pero adicionalmente, estos se encuentran capacitados. Alrededor de 2.000 servidores realizan atención a víctimas de violencia de género. Según la gráfica, 700 servidores aproximadamente se encuentran en unidades especializadas entre juezas y jueces especializados, secretarias, secretarios, ayudantes judiciales, médicas y médicos, psicólogas y psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales y 106 personas en personal de apoyo. Vale indicar que de este total de servidores en unidades judiciales especializadas, apenas 100 aproximadamente de 700 son personal administrativo de apoyo, lo que quiere decir, y debemos de una vez aclarar y precisar, que las 600 personas están brindando servicios, ya sea jurisdiccionales o técnicos,
y el apoyo administrativo es apenas de 100. También tenemos en las unidades multicompetentes alrededor de 1.200 personas trabajando con igual equipo técnico y equipo jurisdiccional. En la línea de acción 2, coordinación interinstitucional, debo agradecer a todas ustedes, autoridades, por su presencia aquí, pero no solo aquí hoy, sino la presencia permanente en este gran proyecto de medidas de protección, que no es un proyecto del Consejo de la Judicatura, que es un proyecto interinstitucional, porque aquí no nos interesa abanderarnos de proyectos con miras a una imagen institucional. Aquí nos interesa de manera genuina trabajar por las víctimas y gracias al trabajo coordinado con las instituciones lo estamos logrando y podemos llegar todavía más lejos. El Consejo de la Judicatura promovió en cada provincia la utilización de este módulo en un trabajo inédito e interinstitucional con gobernadoras y gobernadores, alcaldes, alcaldesas, delegaciones del Consejo y de los consejos de igualdad intergeneracional, tenientes políticos, comisarios, intendentes, miembros de juntas de protección, y en estos 4 meses hemos logrado habilitar ya 800 puntos a nivel nacional para el otorgamiento de medidas de protección a las víctimas de violencia. En la línea 3 de acción, modelo de atención no revictimizante, tenemos que dentro de este proyecto emblemático, Sistema Nacional de Medidas de Protección, hemos logrado 26 memorandos de entendimiento suscritos con los municipios. Hemos creado y fortalecido el módulo virtual de medidas de protección que evita que la víctima acuda por una medida administrativa a varias instituciones. Vamos a explicar esto con una gráfica en adelante. En estos 4 meses, 1.200 víctimas de violencia han sido protegidas. ¿Cómo? A través de las medidas de protección. Comentábamos con el señor presidente de la Corte Nacional. Si el índice de no denuncia es tan alto en casos de violencia, que llegaría a ser hasta de un 80%, el 20% que acude al Estado para obtener una medida de protección debe ser atendido, deben ser concedidas, porque una víctima ya acude cuando siente que realmente su integridad psicológica, sexual, física, hasta su propia vida está en peligro. Esa es la coordinación tan importante que tenemos que lograr entre quienes receptan la medida de protección, que ahora no son solo las autoridades judiciales, sino además las autoridades administrativas, y quien las concede, que es el juez. Por lo tanto, presentar las cifras como 1.200 medidas de protección no es lo preciso. Son realmente 1.200 víctimas protegidas y 1.200 potenciales víctimas, además, de femicidio. En cuanto a la línea de acción 3 en el modelo no revictimizante, tenemos, como habíamos dicho, 800 puntos ya a nivel nacional, pero tenemos que seguir avanzando. ¿Y por qué es este modelo tan importante? Porque es verdad, la ley da competencia cantonal a los jueces. No en todos los rincones de cada cantón podremos encontrar un juez, pero siempre podemos encontrar al alcalde, a la alcaldía, sus juntas de protección de derechos, un gobernador, un comisario, un intendente, un teniente político. Y allá es donde tenemos que ir, acercar el Estado a la víctima. Esa es la verdadera oportunidad y eficiencia del servicio. Recordemos además que las víctimas de violencia no cuentan con recursos económicos suficientes, no cuentan con los medios para acudir y desplazarse entre autoridades judiciales.
el Estado tiene la obligación de acercarse a la víctima de violencia y acudir de manera oportuna y eficiente. Por lo tanto, queremos ir más allá. Hoy contamos ya, señor Ministro de Gobierno, con más de 140 juntas cantonales de protección de derechos, más de 450 tenencias políticas, cerca de 200 comisarías nacionales, más de 20 intendencias de policía, 2.000 autoridades de esas dependencias y de unidades judiciales han sido capacitadas en el módulo virtual y el funcionamiento entonces de este sistema es el siguiente conforme la lámina. Acude la víctima de violencia ante la autoridad administrativa. Esta autoridad administrativa recepta la petición, remite por medios telemáticos al juez y el juez debe dictaminar o no la medida de protección. De esta manera evitamos aquel femicidio fatal que todas las mujeres recordamos, quienes estamos vinculadas al tema, que una mujer fue precisamente cegada su vida al acudir de una dependencia a otra para retirar la medida de protección. Tenemos medios telemáticos y tenemos que usarlos, porque la víctima, además, generalmente, cuando acude a una dependencia estatal, lo hace dejando a sus hijos en situación de riesgo. Y por lo tanto, es la obligación del Estado el proporcionar la medida de protección de manera inmediata. El juez, una vez concedida la medida, remite a la policía, quien ejecuta la medida de protección que reporta el juez. Además, notifica también a la peticionaria, a la usuaria o a la víctima. Nuestro grupo meta es que 3.400 funcionarios, entre jueces, fiscales, tenientes políticos, comisarios nacionales, intendentes, miembros de juntas cantonales de protección de derechos y otros, asuman este rol. Sin embargo, todos los esfuerzos que haga el sistema de justicia en su competencia de sanción serán siempre insuficientes si la prevención no está fortalecida, si la prevención no limita la violencia. Y esta prevención, contrariamente a lo que pensamos, no solamente corresponde al Estado. La prevención corresponde también a cada uno de nosotros, a poder equilibrar estas relaciones de género en la sociedad, a ejemplificar con nuestro accionar que las relaciones equilibradas de género son posibles, que el respeto en la relación de género es posible. Por esa razón, nuevamente, hemos llegado a parroquias rurales lejanas que forman ya parte del sistema. En Chicaña, Llanzasa, Zamora Chinchipe. En Tiputini, Francisco de Orellana. En Atún, Cantón Tena, Napo. En Guamboya, Morona Santiago. En Putumayo, Cuyabeno, Sucumbíos. En San Luis de Pambil, Cantón Las Naves, Bolívar. En La Avanzada, Cantón Santa Rosa, El Oro, solo por citar ejemplos. Tenemos que cambiar la visión de lo urbano, tenemos que pensar en la mujer rural y por eso en la mujer campesina. Y por eso es que este sistema cobra todavía mucho más sentido. En los lugares que por su lejanía las mujeres no pueden trasladarse, allí tenemos que estar para transformar el servicio de justicia, que es competencia del Consejo de la Judicatura, ya que la administración de justicia es responsabilidad de cada juez. Pero tenemos que trabajar de manera mancomunada, porque cada vez las cifras nos asustan más, cada vez las noticias son todavía más escalofriantes.
aquellas niñas en Operación Querubín, rescatadas de prostitución forzada, violación, incluso por su propio progenitor en uno de los casos. Esto no puede seguir sucediendo y por lo tanto recuerdo la historia de dos personas que caminaban a la orilla del mar y habían una cantidad de estrellas de mar muriendo porque estaban varadas en la arena. Cuando uno de ellos recogió una estrella de mar, le dijo: ¿qué estás haciendo? Le dijo: estoy salvando una estrella de mar. ¿Pero qué caso tiene?, le respondió su amigo. Tienes miles de estrellas de mar en la arena. El hombre cogió la estrella y la devolvió al mar. Y respondió: para ella tuvo sentido. Hagamos que por cada una de nuestras víctimas, nuestra función pública tenga sentido. Gracias. Agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación tenemos las palabras del doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien hablará sobre el rol del máximo órgano de justicia ordinaria del país en el sistema de medidas de protección para víctimas de violencia. Muchas gracias. Doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, doctor Juan José Morillo, doctor Fausto Murillo, doctora Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, máster Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, doctora Silvia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, doctor Francisco Ceballos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, y General Rosa Tapia, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, doctor Pedro Crespo, director general del Consejo de la Judicatura, doctora Caterina Muñoz, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, doctor Juan Enrique Quiñones, representante adjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, doctora Lola Valladares, oficial de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, representantes de organizaciones sociales, señores de los medios de comunicación social, señoras y señores. Quisiera empezar manifestando que las mujeres del Ecuador dicen con Simone Beauvoir lo siguiente: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. La libertad es la sustancia del ser humano. La libertad es la esencia también de un Estado constitucional y democrático. La Constitución del Ecuador, en el artículo 11, numeral 9, preceptúa que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales y la Constitución. Esto hay que destacarlo. No podemos soslayar, no podemos olvidar que un Estado democrático, un Estado constitucional, privilegia los derechos de los seres humanos. Y en ese privilegio tiene aún mayor relevancia el enfoque de género, la lucha por la igualdad, por la equidad, por la justicia. Por lo tanto, la Corte Nacional de Justicia, que es un organismo plural, en donde hay hombres, mujeres, jóvenes, mayores, funcionarios de carrera, funcionarios fiscales, académicos, abogados litigantes. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que es un organismo plural, y su presidente, que cree profundamente en el pluralismo, tenemos la convicción de que debemos mirar con enfoque de género, con enfoque intercultural,
con enfoque intergeneracional, es decir, la visión del mundo para construir la paz, la igualdad, la libertad y la justicia, parte indispensablemente de ser plurales. Hoy, desde esa concepción, nos parece tan importante, al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la importancia que tiene la tutela judicial efectiva y en este contexto el sistema de medidas de protección. ¿Qué compromiso tenemos los jueces y las juezas con el país? Garantizar la tutela judicial efectiva. Es decir, que las ciudadanas, que los ciudadanos sientan protección, que sus derechos se encuentren tutelados. Para ello es fundamental un sistema de justicia eficaz. En la materia que nos ocupa el día de hoy, no puede haber tutela judicial efectiva, no puede haber un sistema de justicia eficaz si es que las medidas de protección no llegan en efecto a proteger y a tutelar a la víctima. Por ello, nos parece que es importante reflexionar por qué puede haber un porcentaje de mujeres que no acudan al sistema. Es importante que las juezas y los jueces del país brindemos la confianza en los ciudadanos en general, particularmente en las mujeres víctimas de violencia, para que puedan acudir al sistema de justicia y tengan la certidumbre de que van a recibir tutela, de que van a recibir protección. Claro está, respetuoso siempre de la independencia judicial, incluso de la independencia interna de cada jueza y cada juez, quienes deben actuar siempre en estricto derecho. Es importante que se analice cuando existen las peticiones de medidas de protección para dar una respuesta con enfoque de género, para dar una respuesta oportuna, una respuesta eficaz, que los ciudadanos y que particularmente las mujeres sientan que existe una respuesta, una tutela del sistema de justicia, que no es otra cosa que una obligación de los jueces y las juezas del país. En este sentido, nos parece muy importante el sistema de medidas de protección. Ya nos ha hablado la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, cómo está el sistema, nos ha dado ciertos datos. De parte de los que somos jueces y juezas en el Ecuador, simplemente expresar que estamos muy claros y convencidos de cuál es nuestro rol en esta materia y que ciertamente es importante, no solo el trabajo técnico jurídico, sino una concepción que implique una cercanía y dar confianza desde el sistema de justicia hacia los ciudadanos y particularmente a las mujeres y a las víctimas de violencia y de las infracciones. Se ha avanzado en el Ecuador y en el mundo. En la década de los 80 en el Ecuador apenas se visibilizaba el problema de la violencia de género. En el año 1994 se crearon las comisarías de la mujer. En el año 1995 se expide la ley contra la violencia de la mujer, contra la mujer. En el año 2014, por primera vez en el Código Orgánico Integral Penal, se tipifican infracciones y sanciones que tienen que ver con los delitos de violencia y particularmente el femicidio. Se ha avanzado en el mundo y en el Ecuador, pero sin lugar a dudas es una lucha permanente. En estos días, el día de ayer, el 8 de marzo, pero estos días, debemos aún alzar nuestra voz, estar vigilantes, estar atentos en nuestros oídos, en nuestra vista y en nuestro pensamiento, para saber que aún es necesario un compromiso absoluto con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, un compromiso con la equidad, un compromiso para combatir la violencia contra la mujer. Mientras no existan igualdad de oportunidades, mientras no se llegue a erradicar la violencia, no existirá una cultura de paz.
El derecho finalmente es un medio, un instrumento para obtener la libertad, la dignidad, la paz y la justicia. Pero no bastan los instrumentos jurídicos y los actos normativos, sino es indispensable la contribución no solo de las autoridades, sino de las ciudadanas y de los ciudadanos, a quienes nos dirigimos para construir una cultura de paz, de respeto a la norma jurídica, de construir una cultura de respeto a las mujeres, que se destruyan las estructuras patriarcales y machistas, única forma de encontrar paz y una convivencia pacífica en las sociedades y particularmente en el Ecuador. Señoras, señores. Agradecemos al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, por su intervención. En este punto aprovechamos para agradecer a los más de 600 participantes que se encuentran enlazados vía Zoom, actores clave para el desarrollo de este proyecto como son las juntas de protección de derechos y los movimientos de mujeres. A continuación, invito a hacer uso de la palabra al magíster Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, quien expondrá sobre la cooperación interinstitucional para llevar a cabo este proyecto. Muy buenos días con todos. Doctora María del Carmen Maldonado, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Cecilia Chacón, compañera de gabinete, secretaria de Derechos Humanos. Doctor Francisco Ceballos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Ingeniera Rosa Tapia, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. Y al resto de personas que nos acompañan. Realmente un gusto poder estar el día de hoy aquí como mi primera acción como ministro de Gobierno. Hasta ayer me desempeñaba como ministro de Transporte y Obras Públicas. Y quiero empezar con unas estadísticas. Desde el 2019 al 2020, desde el 2018, al 2020 los casos de femicidios vienen creciendo. 260 en el 2018, 67 en 2019, 77 en el 2020 y a la fecha tenemos 21, lo cual pues no es una buena señal, definitivamente. Medidas administrativas de protección. Hemos pasado del 2019 de 2.876 a 4.329, lo cual demuestra muchísimas mujeres probablemente no estaban comunicando y no estaban informando sobre la situación que estaban padeciendo, y por eso lo importante de esta herramienta tecnológica que ha sido un trabajo conjunto de mis antecesores en el Ministerio de Gobierno, la ministra Romo, el ministro Pazmiño y principalmente los equipos de trabajo de esta institución que han hecho posible esta cooperación y que han hecho posible que se logre tener esta herramienta tecnológica que nos permita o que les permita a las mujeres que están sufriendo abusos poder comunicar más rápido lo que sucede. Y creo que es importante resaltar que esta cooperación nos permite tener estadísticas más claras, estadísticas que deben de preocuparnos y estadísticas sobre las que tenemos que actuar, porque no solamente se trata de medir lo que está sucediendo, sino principalmente de actuar sobre lo que está sucediendo y nuevamente medirlo y ver si hemos logrado tener realmente un mejoramiento con las políticas que hemos trabajado, que hemos diseñado. Este proceso mucho más rápido ha tenido la capacitación o ha requerido la capacitación de más de 1.500 funcionarios, tenientes políticos, intendentes, comisarios que participaron en este proceso. El Ministerio trabajaba en un manual de procesos en 24 provincias que fue capacitado y que fue presentado en 24 provincias, en 70 talleres, y para lo cual también cuenta con 2.634 puntos de protección entre tenencias políticas, comisarías, VCs, UPCs, intendencias. Entonces realmente la red para poder informar existe, pero no hay mejor situación que poder hacerlo desde un teléfono,
que poder hacerlo desde una computadora, que poder hacerlo automáticamente, por obviamente lo que significa para una mujer tener que ir hacia uno de estos centros. Tenemos que cuestionarnos también cómo las recibimos y cómo las atendemos y qué facilidades y qué trato les damos cuando llegan, si somos receptivos o no somos receptivos, si presentamos la suficiente comodidad para que puedan comunicarnos con transparencia sus problemas. Y creo que tenemos poco tiempo, pero muchísimo compromiso, muchísimo talento y muchísimo esfuerzo para poder generar en este poco tiempo mejores políticas para poder cambiar esta situación. El compromiso del Ministerio de Gobierno, ahora bajo la designación del Presidente de la República, en la cual me encuentro en este momento, va a trabajar en algunos pilares. No tenemos tiempo para abarcar muchísimas cosas. Tenemos que intentar concentrarnos en aquellas que tienen más impacto sobre la sociedad y definitivamente este es uno de esos temas cuando vemos las cifras que estamos manejando. Como Ministerio de Gobierno, concentrados en reducir la criminalidad a nivel general, controlar la situación que se está dando en las cárceles del país, atender aquellos temas que afectan el futuro, que pueden poner en peligro el futuro de los miembros de la policía, principalmente con el fondo ISPOL, y que obviamente debemos de seguir trabajando hacia poder esclarecer lo sucedido y recuperar los fondos y obviamente castigar a los que no han actuado correctamente. Pero este es uno de los temas en que ciertamente debemos de enfocarnos más, debemos de trabajar más y obviamente la invitación a que nos puedan proveer de herramientas, a que nos puedan proveer de insumos para poder diseñar una mejor política pública. Aquí la invitación es a poder trabajar de manera conjunta, como se ha logrado con el Consejo de la Judicatura, para poder lograr establecer este mecanismo y principalmente para poder revertir estas estadísticas. Fue el día de ayer, el Día de la Mujer, yo quiero hacer un homenaje, más allá de las mujeres más importantes de nuestra historia, que obviamente han conseguido hitos importantes en el trato, en los derechos de las mujeres, un homenaje a las mujeres que hacen el día a día y que trabajan en el día a día, los médicos, doctoras, profesoras, las diferentes ramas que hacen realmente del Ecuador un mejor país. El homenaje para esas mujeres que trabajan incansablemente por tener un mejor futuro para sus hijos, un mejor futuro para sus familias y que normalmente siempre son el sostén del hogar. Yo fui bendecido en tener tres hijas mujeres y obviamente me preocupa cuando veo estas estadísticas. Sería terrible para mí que sean una de esas estadísticas y por eso tenemos que trabajar con muchísima más fuerza para poder corregir esto. En el tiempo que estemos en el Ministerio, cuenten conmigo y obviamente debemos de corregirlas, debemos de mejorar estas estadísticas y para eso tenemos que trabajar en políticas de largo aliento, pero de inmediata aplicación. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos al magíster Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, por su intervención. A continuación tenemos las palabras de la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la doctora Lola Valladares, quien hablará sobre la implementación de las firmas electrónicas en las tenencias políticas y juntas cantonales de protección de derechos. Adelante. Muy buenos días con todas y con todos. Señora doctora María del Carmen Maldonado Sánchez y demás autoridades integrantes de la mesa directiva. Quiero empezar presentándoles un saludo a nombre del doctor Marcus Beren, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y decirles lo siguiente. En todo el mundo, las mujeres lideran procesos de paz, dirigen empresas, hospitales, escuelas, son presidentas de países, encabezan organizaciones internacionales y de base, equipos deportivos, movimientos sociales, al mismo tiempo que cuidan de sus familias y comunidades.
En el Ecuador, doctora María del Carmen Maldonado, usted lidera el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, muchos obstáculos continúan afectando el liderazgo de las mujeres. Uno de ellos es la falta de la autonomía corporal. Muchas mujeres no pueden tomar decisiones básicas acerca de sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción, y pierden sus vidas a causa de la violencia basada en género. De ahí la importancia de esta acción que hoy nos ha presentado el Consejo de la Judicatura, que acerca la justicia a las mujeres, lo que constituye un avance fundamental en la garantía del derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia. Por ello, el Fondo de Población de las Naciones Unidas se congratula con estos logros y agradece habernos permitido ser parte de este proceso, y nos da mucho gusto también anunciar que estaremos procurando las firmas electrónicas para 60 miembros de 20 juntas cantonales de protección de derechos en la frontera norte, como una herramienta virtual ágil para resolver oportunamente los casos de violencia basada en género y la asignación de medidas de protección. Todo ello en el marco del proyecto Sistema de Alerta y Respuesta Temprana, iniciativa implementada por el Sistema de las Naciones Unidas con apoyo de la Unión Europea. Termino citando al señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien el día de ayer nos decía: este año, el Día Internacional de las Mujeres destaca el poder transformador de la participación igualitaria de las mujeres, que lo vemos nosotros mismos en las Naciones Unidas, en donde hemos logrado la paridad de género en los puestos directivos por primera vez en la historia. En un mundo dominado por los hombres, con una cultura dominada por ellos, la igualdad de género es esencialmente una cuestión de poder sustantiva para cambiar la historia a través del poder transformador de la participación igualitaria de las mujeres. Señoras, señores. Agradecemos la intervención a la doctora Lola Valladares, representante del UNFPA. A continuación tenemos el cierre a cargo del señor Juan Enrique Quiñones, representante adjunto de UNICEF, quien hablará sobre la cooperación con el Consejo de la Judicatura para el desarrollo tecnológico y despliegue de medidas de protección en juntas cantonales. Doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. Magíster Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Francisco Zavallos, secretario del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Mi querida Lola Valladares, muy buenos días a todos y todas. Yo quería primero comenzar con una pequeña reflexión. Y es que la pandemia realmente ha tenido impactos que todavía no conocemos sobre niñez y adolescencia. Mientras estábamos todos confinados, supimos lo que era vivir entre cuatro paredes. No podíamos salir, teníamos restricciones. Por razones económicas, el país tuvo que comenzar a abrirse. Comenzamos a ver que se abrían centros comerciales, se abrían los bares, se abrían restaurantes, pero los niños, niñas y adolescentes seguían confinados y hasta la fecha siguen confinados. Y en el Ecuador hemos visto que dos espacios que deberían de ser espacios naturales de protección, como son la escuela y como son los hogares, resulta que no son necesariamente esos espacios de protección. El proceso AMPETRA nos evidenció cómo la violencia sexual afecta en las escuelas. Los datos que tiene el Ecuador sobre embarazo adolescente, especialmente de niñas de 10 a 14 años, nos evidencia también cómo los hogares no son necesariamente esos espacios de protección. El tener
la posibilidad de acercar las medidas de protección a la ciudadanía le permite realmente a los niños, niñas y adolescentes poder encontrar alternativas para la protección que necesitan. Y yo creo que eso es lo importante de este proceso que estamos viviendo con el Consejo de la Judicatura. Los aportes que nosotros hemos hecho son mínimos. Ha sido básicamente intentar acercar a través de la automatización de los procesos estas medidas de protección. Pero estamos conscientes de que hay un camino largo que debemos recorrer. De las 1.200 denuncias que han sido presentadas, no sabemos hasta el momento cuántas de ellas fueron presentadas por niños, niñas y adolescentes. Y creo que es clave que en el proceso de ir sacando esta información de los sistemas, podamos ir desagregando la información de manera que conozcamos efectivamente cómo es que la violencia está afectando a niños, niñas y adolescentes. En 2017, cuando el Comité de Derechos del Niño dio sus recomendaciones al Estado del Ecuador, 2 temas fueron relevantes. El primero, la necesidad de recuperar la especialización del sistema de justicia para niñez y adolescencia. Y el segundo, la necesidad de que el Ecuador cuente con una política nacional de prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y creo que este es el camino correcto para ir caminando hacia el cumplimiento de esas recomendaciones. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias al señor Juan Enrique Quiñones, representante adjunto de UNICEF en el Ecuador, por sus palabras. Con su intervención damos por concluido este evento de coordinación interinstitucional que permitirá ofrecer un servicio ágil a las víctimas de violencia. A nombre de las instituciones participantes en la implementación de este sistema, les damos las gracias por su amable asistencia a este evento. Agradecemos a las autoridades de la mesa directiva, a los presentes que se encuentran en la sala y a los participantes que se enlazaron a través de la sala Zoom y del Facebook Live. Muchas gracias nuevamente, deseamos un excelente día para todos y todas. Buenos días.